Ya hay dos posturas que coinciden. Rafael López Aliaga dice que no dará voto de confianza al gabinete de Denis Mireyes. Evaluaremos una moción de censura. Y Keiko Fujimori también se ha pronunciado. Pregunta de los periodistas, y ella dice sobre voto de confianza, dice lo más probable es que no ocurra, es decir, no ocurra voto de confianza. Pero dice, se le debe escuchar. Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, los que se van a mover en función de esos intereses exclusivamente electorales. El resto se va a acomodar y va a decir que siga las cosas normales. No van de problema. Ya lograron su propósito, que es tener un gobierno que va a continuar la misma política anterior, donde ellos van a estar representados, van a tener sus carteras, sus fuentes de financiamiento y sus beneficios. Y por lo tanto eso es más que suficiente para lo que ellos buscan en esta coyuntura. Van a ser muy conveniencieros, como se dice. Sí, van a actuar en función de su conveniencia. Ahora sí, vamos campo internacional. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial, porque vamos a analizar de lo que ha pasado el día de ayer y el significado de la juramentación de la nueva presidenta de Consejo de Ministros, en este caso ya en el gobierno de José Gerí, mejor dicho, José Valcárcel, que hay una especie de fusión del gobierno de José Gerí con José Valcárcel, en razón de que hay 7 funcionarios, en este caso los ministros, han sido ratificados. Incluso, como vemos ahí, la ex ministra de Economía ha sido juramentada como primera ministra. Algunos especulan que viene de las filas del acunismo. Ella ha descartado eso. Pero para comprender, y eso y mucho más, ya estamos en contacto con Gustavo Espinosa, analista político, para ver también perspectivas de lo que viene, porque hay varios temas que quisiéramos entender. Naturalmente la dinámica de la política es cambiante y justamente vamos a desarrollar. Bienvenido, don Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, queridos amigos, un placer estar con ustedes, como no. Don Gustavo, ¿cómo explicar a nuestros compatriotas lo que pasó ayer, en sentido de que, vamos a decir, lo que hubo sorpresa? Es decir, se esperaba la juramentación del señor Soto, que finalmente fue descartado, y que ayer Soto, a la respuesta, más o menos a la pregunta que nos hacemos ahora, él ha dicho que bueno, lo han descartado porque tiene ideas distintas, y que lo que viene es el cuco de Venezuela, de Cuba. A eso vamos, es decir, lo que ya habían implantado una idea como de fuerza popular y de renovación popular, que el comunismo ha tomado el poder. Más o menos, ¿cuál es su reflexión en este caso? Bueno, lo que hay es un conjunto de sorpresas en los últimos meses, porque en realidad no se esperaba la vacancia del señor Gerí. El señor Gerí había cometido muchos errores, había diversas acusaciones, pero bajo el argumento de no afectar la gobernabilidad, la mayoría parlamentaria lo que hacía era encubrirlo, pasarle por alto las cosas, decir que finalmente no era importante, o en todo caso no era tan grave como para meditar una crisis política. Sin embargo, se produjo. Esto demuestra que las circunstancias van más allá de la voluntad de los grupos políticos. Los hechos devoran y pasan por encima de la voluntad de los grupos que pretenden dirigir el destino del país. Se produjo la vacancia del señor Gerí y entonces se trataba de encontrar a la persona que lo reemplazara. Y prácticamente la versión más difundida era la de otorgar ese cargo ¿Qué pasó?
Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Representante de la opinión mayoritaria del Congreso. La señora Alba ya estaba prácticamente destinada a ser la elegida y la daban como ganadora. Inclusive hay que recordar la portada del diario Expreso, Sí. el día de la elección. La portada del diario Expreso, que salió pues a las 4 o 5 de la mañana del día de la elección, y la elección era a las 6 de la tarde. Sí. Es decir, con prácticamente 12 o 14 horas de antelación, el diario Expreso la daba a la señora Alba como la ganadora, por lo tanto la presidenta del Congreso y por lo tanto la presidenta de la República. Ya se sentía la señora Alba presidenta de la República. Lo sorprendente fue que ella no ganó, ella perdió. Y perdió porque en realidad lo que ocurre es que la señora Alba no tenía para ganar ningún concurso, ni siquiera un concurso de mi simpatía, porque Sí. no refleja ninguna simpatía, y menos un concurso para desempeñar tan alta función. El señor Balcázar entonces sale presidente de la República y la derecha, la ultraderecha y el fascismo rasgan las vestiduras y dicen: el Perú es un país comunista. El señor Balcázar es comunista y a partir de hoy entonces el Perú es una república comunista. Estupidez mayor, francamente, no he visto yo en mis largos años de actividad política. Porque un país no se vuelve comunista porque se elija a una persona en un cargo determinado. Un país comunista es, ni siquiera la Unión Soviética era un país comunista. Era un país que estaba construyendo el socialismo. Y China ahora es un país que está construyendo la ruta del socialismo. Y Cuba es un país que está construyendo el socialismo. Sin embargo, para estos, digamos, exponentes de la inteligencia criolla, Perú ya era un país comunista porque el señor Balcázar había sido elegido presidente. Claro. Por supuesto, el señor Balcázar tampoco es comunista. No tiene absolutamente nada de comunista. Además, ha estado trabajando con ellos en el Congreso de la República. Ahí voy. Y ellos nombraron presidente de la comisión que debía proponer a los miembros del Tribunal Constitucional. La Junta Nacional. Balcázar es el padrino de los 5 miembros del Tribunal Constitucional porque él es el que los seleccionó y los recomendó. Y seleccionó y recomendó a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Defensoría del Pueblo. Y al Defensor del Pueblo también. O sea, el comunista puso a sus activistas comunistas en todos los organismos. Los 7 miembros del Tribunal de la Junta Nacional de Justicia son comunistas, los 5 miembros del Tribunal Constitucional son comunistas y el Defensor del Pueblo también es comunista, porque el señor Balcázar lo puso ahí. Nada más. Eso, pura farsa. Es absoluta. No tiene ningún sentido. ¿Por qué dijeron que el señor Balcázar era comunista? Por 2 razones. A ver. Primero, porque perdieron la elección. Ellos estaban absolutamente seguros que iban a ganar con la señora Alba. Entonces, cuando perdieron, esa derrota los sacó de sus casillas, los enloqueció. Y entonces respondieron ya ni siquiera con el hígado, con la bilis completa. Y esa bilis completa les hizo decir una estupidez tan grande como que eso de que el señor Balcázar es comunista. Pero en segundo lugar, porque lo que quieren es
levantar el fantasma del comunismo, porque lo que buscan es polarizar la sociedad. Es decir, el país está dividido en dos sectores. Sí. Los demócratas, que somos nosotros, y los comunistas, que son todos los demás. O votan por nosotros, en cuyo caso se preserva la democracia, o votan por cualquier otro, en cuyo caso triunfan los comunistas. Y el Perú va a ser un país comunista, va a ser peor que Cuba, y peor que Venezuela, y peor que Rusia, y peor que Vietnam, y peor que China. Eso no tiene ningún sentido. Es simplemente la estupidez en grado sumo. Ahora, buscaron una alternativa para edulcorar al señor Balcázar. Esa alternativa era el señor Soto de Soto, Hernando de Soto. El señor Hernando de Soto ha sido fujimorista, sí, asesor de Fujimori, desde la Constitución del 93, fue asesor de Fujimori para la Constitución del 93, y después fue asesor de Fujimori todo el gobierno de Fujimori, y después ha sido partidaria de Keiko Fujimori en todas las otras elecciones. En 2021 postuló por su propia cuenta, pero no salió elegido. Así es. Mejor dicho, no sacó el segundo puesto como él quería para competir con Pedro Castillo. Creo que salió cuarto, porque el tercero salió Rafael Aliaga. Pérez López Aliaga. Entonces salió cuarto. Y como salió cuarto, entonces para la segunda vuelta apoyó con todo a Keiko Fujimori. Fue fujimorista. Pero como apareció de pronto como el probable primer ministro de Balcázar, ya es comunista. Lo acusaron de comunista. Unos lo acusaron de comunista y otros dijeron que bueno, podía salvar la democracia si es que ya no estaba comprado por los comunistas, si es que no había capitulado ante las presiones y las maniobras de los comunistas. Resulta que el señor de Soto Polar no fue elegido presidente del Consejo de Ministros. No fue decir las interioridades de esa discusión que dio lugar a que la señora Mireles sea presidente del Consejo de Ministros y no el señor Hernando de Soto. No las conocemos de fuentes confiables. Cada uno ha dado su opinión. Sí. Y habrá que ver. Siempre hay una dosis de subjetivismo y de carga, digamos, elemental. Cada quien dice su versión. Habrá que esperar que pase un poco, que las aguas vuelvan a su nivel para saber qué fue lo que ocurrió. Pero lo probable es que quien sugirió al señor Hernando de Soto fue el embajador de los Estados Unidos. Porque fue el embajador de los Estados Unidos el único diplomático que se entrevistó con el señor Balcázar inmediatamente después de que el señor Balcázar fue elegido presidente. Sí. ¿Y a qué fue? Fue a saludarlo, a decirle que el señor Trump le auguraba éxitos en su gestión comunista. Fue a decirle más bien, señor, el señor Trump dice que el primer ministro tiene que ser hombre de confianza nuestra. Y sugerimos que sea el señor Hernando de Soto, porque además usted tiene que declarar que nosotros somos Estados Unidos, su aliado histórico y natural, y usted va a confirmar y ratificar la relación con nosotros porque somos sus amigos privilegiados. El señor
Balcázar hizo eso, declaró eso, efectivamente. Y habló de que el señor de Soto iba a ser el primer ministro. Sí, sí, sí. Después ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, porque probablemente hubo una, digamos, incompatibilidad de caracteres entre el señor Hernando de Soto y Balcázar, aliados del señor Balcázar, es decir, el señor Acuña y los otros grupos que están pululando a la sombra del poder. 18 ministerios o 19 ministerios son muy pocos, no les alcanza, todos quieren más, entonces no se han podido poner de acuerdo para comerse la torta lo más completa posible. Entonces finalmente optaron por dejar de lado al señor Hernando de Soto, pero con una condición, sí, que nadie la ha señalado, es que el canciller sigue siendo el señor Hugo de Sela. Ahí vamos, pero don Gustavo, embajada de Estados Unidos. Sí, don Gustavo, de ahí vamos a pasar eso porque es muy importante, que me gustaría que lo amplíe, pero yo quiero, antes de pasar a ese tema, definir a estas alturas qué es Perú Libre y qué es el serronismo, en razón de que ellos lo han dicho y lo dicen todos los días, que son fuerza nacida del pueblo, pero además marxista, leninista, mariateísta y de izquierda. Todos los demás que se dicen llamar de izquierda no lo son. ¿Cómo definir a estas alturas ya en la práctica política a Perú Libre y a su líder, en este caso Vladimir Cerrón? No, en primer lugar, comunista. Ser comunista no es solamente decirse yo soy comunista. Ni siquiera es tener la ideología comunista, porque puede haber un estudioso del marxismo que haya leído El Capital y haya leído las obras de Marx y Engels y los 55 tomos de Lenin, y que tenga una memoria privilegiada y que conozca la obra de Marx y Engels y de Lenin en su integridad. Pero no es comunista, es un marxista, y más que un marxista es un marxólogo. Es decir, es un especialista en Marx. No es un comunista. Ser comunista requiere una tercera condición. Es la práctica concreta, la práctica política. ¿Cómo se actúa? ¿Se actúa realmente como comunista? Es decir, se lucha permanentemente al lado de los trabajadores, por la causa de los trabajadores, se defiende los intereses populares, o se busca acuerdos con la burguesía para encontrar fórmulas de arreglo para conseguir determinadas cosas aquí o allá. Si es que un comunista o alguien que se dice comunista cree que porque se dice comunista y porque ha leído algo de Marx y por lo tanto puede citar un par de frases de Marx, entonces ya es comunista y por lo tanto llega a acuerdos con Keiko Fujimori para elegir un tribunal constitucional integrado por 5 fujimoristas, o un consejo de la magistratura integrado por 7 de ellos, o una mayoría parlamentaria que apruebe las leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso, o que desarrolle la política que ha desarrollado este Congreso. Quien hace eso no es comunista. Puede ser un teórico del marxismo, pero no es comunista. Puede tener la mejor voluntad de ser comunista y por lo tanto decirse yo me siento comunista, pero no es comunista, porque su práctica concreta, su actividad política,
su comportamiento, su conducta política, no lo acreditan como comunista. Él no ha luchado por la unidad de las fuerzas democráticas, no ha luchado por un acuerdo que permita sumar voluntades para arrinconar al enemigo principal. Lenin nos habla, por ejemplo, de la estrategia de acumulación de fuerzas. Y se habla en el marxismo de la política leninista de acumulación de fuerzas. ¿En qué consiste? En 3 pasos. Primero, reconocer y señalar cuál es el enemigo principal. Segundo, cuáles son las fuerzas intermedias. Y tercero, cuáles son las fuerzas con las que contamos nosotros o podemos contar. Bueno, cuando se trata de definir el enemigo principal, es clarísimo en el país que el enemigo principal es el imperialismo norteamericano y que sus sirvientes más concretos son Keiko Fujimori, López Aliaga y la mafia que gobierna. Pero para el señor Cerrón, el enemigo principal son los caviares. ¿De dónde saca eso? ¿Y quiénes son los caviares? Los caviares para el señor Cerrón son las fuerzas progresistas, no comunistas. O sea, los reformistas, aquellos que son progresistas pero no revolucionarios, que creen que hay que hacer cambios, que hay que avanzar, que hay que luchar, pero que no hay que hacer la revolución porque no se sienten socialistas o temen llegar al comunismo. Bueno, pero en este país no está a la orden del día la lucha por el socialismo. Lo que está a la orden del día es la pelea por librarnos de esa mafia que nos gobierna. Y entonces tenemos que acumular fuerzas. Esas fuerzas intermedias que no están con la mafia y que no están con nosotros tenemos que tratar de no espantarlas. Que no vayan al frente. Para que no se vayan con el enemigo. Para que no vayan a sumar fuerza al lado del enemigo. Sino que al contrario, o se vengan con nosotros o permanezcan neutrales, pero que en ningún caso se vayan con el enemigo. Porque si se van con el enemigo se va a fortalecer, porque va a tener aliados. Entonces, esas fuerzas intermedias, que en este caso podrían ser pues partidos como los Morados, o partidos como Acción Popular, o partidos como Somos Perú, esos partidos intermedios no tendrían por qué ir a defender a Keiko Fujimori y a López Aliaga. Tendrían que tener su propia política o en todo caso ser neutrales. Si no vienen a sumar fuerzas con el conjunto del movimiento popular. Y en el tercer caso, nuestras fuerzas están integradas primero por nosotros mismos, pero además por todos aquellos que nosotros podamos ganar para nuestra causa. Si mañana hay un grupo de gentes que nos dice: nosotros queremos luchar con ustedes, ¿qué les vamos a decir? No, vayan, si ustedes son caviares, no los queremos. No. Si nos dicen que quieren venirse a pelear con nosotros, les damos la bienvenida, venga. Hay que sumar, hay que juntar, hay que crecer, hay que desarrollar, hay que ser cada vez más fuertes. Esa es la política leninista de acumulación de fuerza. Y eso el señor Cerrón no lo entiende, pero para nada. Entonces, desde el punto de vista teórico, o tal vez desde el punto de vista crítico, usted dice que lo que estamos viendo hacer en la práctica política los de Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón, que
luchan, entre comillas, según ellos, en nombre del comunismo, si se quiere, de la izquierda, si se quiere, pero si no cumple con esos requisitos a estas alturas, ni siquiera podemos calificar que está al lado de la, digamos, de la izquierda. Simplemente es el uso y término de los nombres. Claro, están utilizando el hecho de que el padre de Cerrón, Jaime Cerrón, sí, era un hombre de izquierda, fue militante del Partido Comunista en los años 60. Yo lo he conocido, ha sido conmigo dirigente estudiantil en los años 60. Él era dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Centro de Huancayo. Ya, entonces ahí yo lo he conocido a él. Era comunista. Y siguió siendo comunista con sus posiciones, porque después se retiró de la actividad partidaria y se dedicó a la docencia universitaria, y fue un docente universitario de buen nivel, filósofo, un hombre de preparación y valiente, que jugó un papel importante. Ya. Por ese lado, sí, hombre meritorio. Pero el señor Cerrón, a raíz de la muerte del padre, pidió ayuda. ¿Y a quién le pidió ayuda? A los comunistas. A la CGTP. Habló con Valentín Pacho y le pidió a Valentín Pacho la posibilidad de ir a estudiar a Cuba. Y fue él con su mamá. Fueron los dos, hablaron con Valentín Pacho, y Valentín Pacho aceptó, consultó con la dirección del partido. A todos les pareció absolutamente legítima esa aspiración y la facilitamos, y se habló con los cubanos, y los cubanos, como siempre solidarios, le dieron la beca y estudió. Lo que ocurre es que en Cuba fue un estudiante brillante, que no solamente hizo sus 5 años de carrera profesional, sino que además pudo hacer el posgrado. En Cuba, digamos, los 5 años de carrera profesional para los extranjeros es gratuita, pero los posgrados ya no son gratuitos. Por la situación económica que es difícil de Cuba. Se entiende. Ya compran, salvo que ganen una beca por concurso. Bueno, en el caso de Cerrón, hubo una plaza a la que él concursó y ganó la beca con la más alta calificativo. Entonces salió becado, y como salió becado hizo 2 o 3 o 4 años de posgrado, y entonces se graduó como médico cirujano de alto nivel. Es probablemente el mejor neurocirujano que hay en el Perú en este momento. Es un profesional de altísima calidad, que ya ha salvado varias vidas, muchas vidas. Personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y que él los ha intervenido y los ha salvado. Es un, digamos, excelente profesional de la medicina. Pero eso no le da derecho a ser un excelente dirigente político. Una cosa es ser un excelente médico neurocirujano y otra cosa es ser secretario general de un partido comunista. El señor Alberto Einstein fue un sabio y también se sentía socialista. Einstein dijo una vez, y lo dijo en una circunstancia de definiciones políticas, que el capitalismo estaba condenado a desaparecer y que el mundo del futuro iba a ser el mundo socialista. Ya fue una visión del señor Einstein. El señor Einstein era un genio, de acuerdo, pero a nadie se le ocurrió que el señor Einstein podía ser, como consecuencia de eso, el secretario general del Partido Comunista, ni de Alemania ni de los Estados Unidos.
No. Una cosa es ser un genio de una determinada preparación, un determinado nivel de conocimiento, y otra cosa es ser un dirigente político. Se requieren otro tipo de características que el señor Cerrón no las tiene, lamentablemente. No las tiene porque es extremadamente personalista, porque es muy vanidoso, porque es muy egocéntrico, porque ve las cosas en función de sus intereses personales y familiares. Por eso pone a su hermano en la presidencia del Congreso y no permite que lo cambien, porque es vicepresidente un periodo y un segundo periodo y un tercer periodo, y si hubiera un cuarto periodo, también un cuarto periodo. Y en la fórmula presidencial su mamá, y si estuviera su papá vivo sería el otro vicepresidente, porque es así, tiene esa deformación de personalidad. Esa deformación de personalidad le impide ser un dirigente comunista que no tiene ese tipo de deformaciones. El dirigente comunista no piensa ni en él ni en su familia. Piensa en la clase obrera, piensa en los trabajadores, piensa en las luchas populares, piensa en el combate de las masas, en las acciones revolucionarias, en su compromiso con la lucha popular. Y vive de eso y trabaja para eso. Piensa en eso, escribe en eso, desarrolla su política en función de eso. Eso no hace el señor Cerrón. Entonces, ¿cómo podemos calificar a estas alturas? Entiendo la explicación ha sido, muy amplia, entendiendo que una cosa es ser profesional en X, materia, y otra cosa es ser dirigente político más cercano al pueblo, si siquiera de posturas políticas desde las izquierdas, en todo caso haciendo el papel del comunista, si se quiere. ¿Cómo calificar, así en pocas palabras, a Perú Libre y Vladimir Cerrón? Es un movimiento con el cual se está haciendo una experiencia política. Quien está haciendo esa experiencia política es Cerrón. Lo que ocurre es que esa experiencia va a fracasar. Va a fracasar en estas elecciones. Se va a caer en estas elecciones. Ya de hecho se ha venido cayendo. Porque en las elecciones anteriores, en las elecciones intermedias, ha logrado un 1%, 2% de votos, no tiene más. Y ahora va a ocurrir más o menos lo mismo. Se va a caer, va a fracasar. Bueno, ahí vamos a ver a Cerrón. Ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que diga, ya pues hemos fracasado, pero eso es culpa de nuestros enemigos que nos han hecho fraude, que me metieron preso a mí y me han perseguido y no me han permitido ya. Entonces soy víctima de eso y como consecuencia de eso he sido derrotado. Ya, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que diga, sí, efectivamente, hemos cometido errores. Tenemos que hacer una valoración de nuestro aporte. ¿En qué medida hemos contribuido nosotros a que la izquierda avance, se desarrolle, pueda lograr éxito o no? ¿En qué medida nosotros aportamos al fracaso de la izquierda o al éxito de la izquierda? Ahí vamos a ver cuál va a ser la reacción del señor Cerrón. Por eso no se pueden hacer juicios de valor definitivos. No se puede decir el señor Cerrón es un traidor y por lo tanto está fuera. No. Es un hombre que está haciendo su experiencia política. Está cometiendo errores. Esos errores le van a costar a su partido y a los trabajadores, a la izquierda y al movimiento popular. Pero el partido, la izquierda, el movimiento popular se van a recuperar. Si a la corta o a la larga van a superar eso. Lo importante es que él también supere eso. Vamos a ver. Vamos a ver, como dice la de su fibra.
de su fibra, de su consistencia revolucionaria. En todo caso, como dice la canción de Martina Portocarrero, ahí vamos a ver. Quiero referirme en cuanto, entendiendo que el gobierno de José Balcázar ha ratificado varios, digamos, funcionarios, o en todo caso ministros, en sus carteras, en educación, en transportes, en salud también me parece. Pero hay dos temas que me gustaría que lo pueda desarrollar. Uno, tal vez breve nomás, para ir a otro campo, es la presencia de Denis Mireyes, ¿no? ¿A qué apunta esto? Es decir, ¿cuál es el mensaje que está dando el gobierno de José Balcázar al Congreso y particularmente al pueblo peruano? No, en el caso de la presidenta del Consejo de Ministros es porque no ha tenido a quien poner, porque se le cayó la posibilidad de un acuerdo con Hernando de Soto y tenía que poner a alguien que no necesariamente fuera equiparable con Hernando de Soto, pero que por lo menos tuviera algún rostro que le permita pues defenderse, ¿no? Claro. Entonces pone a una mujer, ya el hecho de ser mujer, ya es un baluarte para defenderse, ¿no? Claro. ¿Quién va a atacarla a ella, que es mujer? Ahí tiene para defenderse porque es mujer. Si la atacan, van a decir que la atacan porque es mujer. Además es economista y tiene experiencia en la economía. Entonces puede defenderse. El problema no es ese. El problema es que este gobierno va a hacer lo mismo que el gobierno de Geri y lo mismo que el gobierno anterior a Geri, es decir, de Dina Boluarte, y lo mismo que han hecho todos los otros gobiernos que han actuado bajo la tutela de la mafia o bajo la hoja de ruta. Hoja de ruta. Una hoja de ruta trazada por la embajada norteamericana. Va a ser lo mismo. No va a haber ninguna modificación significativa y ningún cambio. Y por lo tanto van a ser gobiernos de derecha. La derecha va a seguir gobernando y van a decir simplemente que el señor Balcázar es comunista. Entonces nosotros estamos equilibrando eso para que el Perú no caiga en las garras del comunismo. Estamos aplicando un programa democrático. Ese programa democrático es el de la defensa de las posiciones más reaccionarias del capital financiero. Ahora, lo preguntaba eso porque ya hay dos posturas que coinciden, más o menos. Rafael López Aliaga dice que no dará voto de confianza al gabinete de Denis Mireyes. Evaluaremos una moción de censura. Y Keiko Fujimori también se ha pronunciado. Pregunta de los periodistas, ya ella dice sobre voto de confianza a gabinete de Mireyes. Dice, lo más probable es que no ocurra, es decir, no ocurra voto de confianza. Pero dice, se le debe escuchar. Más o menos, ¿cuál es su sospecha de este tipo de posturas? No, en realidad ya de aquí para adelante ellos van a actuar, me refiero a López Aliaga y Keiko Fujimori, en función de lo que crean que son sus conveniencias electorales en este periodo. Si ellos llegan a la conclusión de que lo que es electoralmente mejor para ellos censurar a Balcázar, lo van a censurar. Si llegan a la conclusión de que les conviene electoralmente negarle el voto de confianza al gabinete, se lo van a negar. Y si al contrario llegan a la conclusión de que más le vale darle la confianza porque van a perder menos, entonces le van a dar la confianza. Ahí ya no hay posiciones de principio ni valores, ahí hay simplemente conveniencias extremadamente tácticas
es decir, muy fugaces, que tienen que ver con lo que va a ocurrir en los próximos 44 días. Porque faltan 44 días para el 12 de abril. Entonces aquí hay que contar día a día qué va a pasar cada día y en función de eso ver cómo van a actuar estos dos, porque son los dos, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, los que se van a mover en función de esos intereses exclusivamente electorales. El resto se va a acomodar y va a decir que siga las cosas normales. No van a tener problema. Ya lograron su propósito, que es tener un gobierno que va a continuar la misma política anterior, donde ellos van a estar representados, van a tener sus carteras, sus fuentes de financiamiento y sus beneficios. Y por lo tanto eso es más que suficiente para lo que ellos buscan en esta coyuntura. Van a ser muy conveniencieros, como se dice. Sí, van a actuar en función de su conveniencia. Ahora sí, vamos campo internacional. Me refiero en el gobierno de José Balcázar. Como sabemos, ha ratificado a canciller Cela. ¿Qué significa esto? A ver, quiero relacionar con dos temas. Uno, hay una especie de ruptura diplomática con el hermano país de México, y también hay pendiente en cuanto a salvoconducto. En el gobierno de José Gerí eso se impuso y lo han mantenido, incluso el salvoconducto no lo han otorgado, pero hace días atrás, a razón de que hay cambios en el Perú, en este caso de presidenta Claudia Sheinbaum, ella ha dicho que espera que se pueda retomar relaciones, se entiende, pero más aún ella espera también que otorguen salvoconducto a la ex premier Betsy Chávez, y además se espera la libertad del presidente Pedro Castillo, se entiende a través de un indulto que más o menos se ha voceado. ¿Cuál es su mirada en ese lado? Bueno, en realidad hay que ver dos cosas ahí. La política exterior del gobierno peruano no se dicta en el Perú, lamentablemente, lo que es la política que dicta el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya hace unos 15 días, 20 días, viajó el señor de Cela a Estados Unidos para que le informaran cuál era la política del Departamento de Estado y por lo tanto qué es lo que debía hacer él. No se entrevistó con el señor Marco Rubio, porque ese Marco Rubio no se dignó recibirlo, pero alguien le tiene que haber dicho lo que tiene que hacer. Lo real es que regresó después de haber hablado con su interlocutora más caracterizada, la señora Corina Machado, fue la que lo recibió. Bueno, esa orientación es muy simple. Es la política del señor Trump hacia América Latina. Por lo tanto, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra México, contra Colombia, contra Brasil, para cerrar América para los americanos, claramente como el coto cerrado de los Estados Unidos, el patio trasero de la Casa Blanca. Podríamos ampliar un poquito eso, porque nosotros, como sabemos, por razones de tiempo, por razones con contacto con la historia, no lo sabemos, el tema de Monroe, que ha sido voceado con más fuerza en estos últimos tiempos, a razón que detienen a Maduro. Claro, no, la doctrina Monroe se proclamó en 1823 y se equiparó a un documento que se dio a conocer más o menos en el mismo periodo, que se denominó el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto y la doctrina Monroe eran lo mismo. América para los americanos. Ellos entienden, los americanos son ellos, los norteamericanos, Estados Unidos.
El resto es el continente, del cual ellos son los dueños. Entonces ellos son los dueños de América, porque ellos son los americanos. El resto son pueblos primitivos, las poblaciones originarias de América del Sur, que por lo tanto están en territorio de ellos, de los americanos. Por supuesto, las riquezas de esos territorios les pertenecen a ellos, a los americanos. Esa es la esencia de la doctrina Monroe, que fue de alguna manera ratificada por Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt aplicó la política del gran garrote. Cuando los gobiernos de América Latina, las dictaduras, hacen a la política norteamericana, entonces el gran garrote, el palo para los países de América Latina. Eso fue lo que generó las dictaduras de los años 30 en nuestro continente. Después de eso ya vino, pues, a partir del año 59, América Latina cambió, dejó de ser el coto cerrado de los Estados Unidos para convertirse en un campo de batalla, donde los pueblos luchaban por su independencia y su soberanía. Ese fue el gran aporte, el aporte histórico de la Revolución Cubana. Por eso es que Estados Unidos odia a Cuba desde esa época. En realidad Estados Unidos siempre quiso anexarse a Cuba. Incluso Abraham Lincoln en su época ya concibió la posibilidad y la necesidad de ganarse a Cuba. Incluso le propuso a España comprar la isla de Cuba con todos sus habitantes para que fuera parte de los Estados Unidos. Y después varios senadores y representantes del gobierno de los Estados Unidos en distintas épocas insistieron en lo mismo. Y siempre dijeron que Cuba era la ventana de Estados Unidos hacia el Caribe. Era la puerta de ingreso que Estados Unidos tenía desde el Caribe. Y por lo tanto tenía que ser anexada a Estados Unidos. Estados Unidos tenía que ocupar o tenía que comprar Cuba. Cuando la guerra por la independencia en 1890-1895, Estados Unidos le ofreció a España comprarle Cuba, y los españoles no aceptaron. Los españoles no aceptaron porque los españoles querían quedarse en Cuba. Por eso Estados Unidos intervino cuando ya los españoles estaban derrotados, y derrotados por el ejército mambí, el ejército cubano. El pueblo cubano en armas los derrotó. Entonces ahí entraron los norteamericanos para apoderarse de Cuba y del gobierno. Y entraron ahí. Y se quedaron en Cuba varios años. Y quisieron perpetuarse en Cuba, pero tuvieron que salir. Pero para salir impusieron dos condiciones. Uno fue la base naval de Guantánamo. Eso debe perpetuarse, eso debe mantenerse. Una base militar norteamericana en Cuba, Guantánamo. Y dos, ¿cómo se llama? Un convenio era un convenio, ahorita se me dio el nombre, un convenio a partir del cual Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en Cuba si consideraba que los intereses de Estados Unidos estaban en peligro en la guerra. Entonces, era una especie de enmienda. Entonces, Estados Unidos tuvo que aceptar esas dos condiciones, y los norteamericanos se retiraron.
esa segunda condición después desapareció, porque ya en 1925 más o menos los cubanos renunciaron a eso y ya el norteamericano no insistió, eso se quedó. Pero Estados Unidos ha mantenido siempre el interés de apoderarse de Cuba. Y por eso es que cuando la Revolución Cubana se afectaron los norteamericanos. Por eso es que vino pues Playa Girón, y después la crisis de los misiles, y después la campaña contra Cuba como de lugar. Por eso es que ocurrió el incidente este famoso cuando el señor Tallery, que era un funcionario del Departamento de Estado, presenta un memorándum al Departamento de Estado recomendando lo que debía ser la política de Cuba, de Estados Unidos frente a Cuba. Tallery dice que él ha estudiado el caso de Cuba y ha llegado a la conclusión de que es imposible cambiar el régimen de Cuba, porque el pueblo cubano está profundamente identificado con su gobierno. Los cubanos apoyan al gobierno de Fidel Castro y eso es masivo y eso es total, la población está totalmente ganada por esa política. Entonces lo único que se puede hacer es romper eso. Y para romper eso lo que hay que hacer es cercar económicamente a Cuba. Bloqueo. Dar un bloqueo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Cuba sienta la presión económica, suben el precio de los productos, haya escasez, no haya alimentos, como Cuba no tiene producción y tiene que vivir de lo que recibe del exterior, entonces no tenga cómo conseguir nada, y entonces la gente sienta los efectos de la crisis, sienta los efectos de la miseria, y finalmente llegue a la conclusión de que, bueno, lo que hay que hacer es cambiar de gobierno, poner un gobierno que pueda resolver esas cosas. O sea, doblegar por el hambre al pueblo de Cuba, haciendo que sufra el pueblo de Cuba, ¿no?, para someterlo, humillarlo. Esa es la recomendación que el señor Alex Tallery hace al Departamento de Estado en 1961. Y ese es el sustento del bloqueo norteamericano a Cuba. Hasta hoy. Y que se está desarrollando hasta hoy. Claro. Esa es la política. Esa es la historia que también tiene relación con, en este caso, doctrina de Monroe. Pero digamos, eso está, digamos, digamos, vigente. Seguramente vamos a conversar también más adelante en cuanto también a una especie de solidaridad con Cuba que se está desarrollando en relación el maratón, ¿no? Me parece que es internacional. Sí. No sé si nos puedes comentar también, ¿no? Bueno, sí, son distintas iniciativas. Hay una serie de iniciativas que están desarrolladas en plano mundial. Por ejemplo, hay una iniciativa que es interesante, a la cual se puede aportar también, que es enviar a Cuba estos sistemas de paneles solares. Paneles solares que son individuales para personas. Pero digamos, uno sirve para un hogar, para una familia, un panel solar, pero 1000 paneles solares sirven para 1000 familias. 1 millón de paneles solares sirven para 1 millón de familias. La ventaja es que el panel solar permite que haya luz, aunque no haya corriente eléctrica. Entonces, ahora que hay apagones, los paneles solares pueden jugar un gran papel, porque habría iluminación sin necesidad de corriente eléctrica. Bueno, hay una campaña de donar paneles solares a Cuba con ese propósito. Bueno, hay lo otro, que es una caravana. El problema es que desde nuestros países no es fácil eso, porque la única vía de acceso es por la vía aérea, y la vía marítima ya no hay por dónde.
tendría que ser a través del canal de Panamá. Por el otro lado, tendría que ser por las costas de Brasil. Y dar la vuelta al otro lado. O hacer lo que hizo Núñez Jiménez, salir por navegar por el río Amazonas hasta el océano Atlántico y voltear por el Caribe para llegar a Cuba. Pero esa es una cosa sumamente difícil. Bueno, vamos a ver, pero hay muchas iniciativas que hay que desarrollar y que es urgente poner en práctica. Por humanidad. Por humanidad. Las reales son los estados. Rusia, por ejemplo, ha dicho que ellos van a enviar petróleo a Cuba. México ha dicho que van a enviar petróleo a Cuba. China también. El problema de Rusia y de China es el problema de distancia. Sí. La distancia es muy grande y las posibilidades en ese sentido son muy complicadas. En realidad el petróleo ideal para Cuba es por México o por Venezuela. Lo de Venezuela está pendiente de que caiga el señor Trump. El señor Trump puede caer mañana, puede caer pasado mañana, porque su situación es muy precaria en los Estados Unidos. Tiene muchas acusaciones de todo tipo, tiene 34 sentencias penales, y tiene además acusaciones de pedofilia, y tiene además estas fotos y estos Epstein, el caso Epstein, tiene muchas otras acusaciones de diferente tipo que lo hace muy vulnerable y que pueden dar lugar a que finalmente lo echen, porque además ha perdido más del 60% de la ciudadanía, rechaza su imagen ahora, y además está con el pleito de los migrantes en Estados Unidos, está con prácticamente declaración de guerra contra varias ciudades norteamericanas, y recientemente hubo mítines y marchas contra Trump en 2.520 ciudades de los Estados Unidos. Hay una situación de agitación interna muy seria, que puede derivar en una ruptura de la institucionalidad en ese país y dar lugar al cambio de gobierno, en cuyo caso puede cambiar también la situación en Venezuela. Si se cae Trump, se cae la política norteamericana contra Venezuela y contra Cuba. Y entonces ahí puede haber una modificación significativa de todo. Mientras tanto, en el Perú hay, en relación a la postura, digamos, ya lo dijo, que la diplomacia peruana no depende netamente como un país soberano, sino está sujetado a intereses y, digamos, función de Estados Unidos. Claro, ahí hay dos cositas que hay que añadir. Uno, que la presencia del señor Hugo de Sela en la Cancillería, digamos, constituye una especie de saludo al señor Trump. Porque esa es una manera de decirle al señor Trump: acá estamos serviles y abyectos, dispuestos a cumplir todas sus órdenes. Pero hay el otro problema, que de acuerdo al mandato constitucional, la política exterior no depende del canciller. La política exterior la dicta el presidente de la República. O sea, el presidente de la República es quien hace la política exterior. El canciller la aplica, la ejecuta, pero quien la dicta es el presidente de la República. En teoría, podría ocurrir que el presidente diga: bueno, un momentito, es necesario que el Perú vaya normalizando sus relaciones con otros países de América Latina. Tenemos actualmente problemas con Colombia y con México. Los vamos a resolver. Vamos a reiniciar un vínculo diplomático con esos países. Ya, si hace eso, demuestra un mínimo de independencia. También puede ser que en el mismo sentido diga: bueno, hay algunas cosas
que hay que resolver. Ujú. El indulto a la señora que está asilada en la Embajada de México, Salvoconducto a Betsy Chávez. claro, no puede esperar más tiempo. Ujú. Ya está 5 meses o 4 meses allí. Ujú. Hay que darle salvoconducto, que se vaya de una vez, y se lo da. Eso depende del presidente de la República. Bueno, Ahora, ¿hasta qué punto el señor Balcázar quiera tomar decisiones en política exterior que contradigan las orientaciones de Washington? ujú, Hay que verlo, porque eso tiene que ver un poco también con los antecedentes personales del señor Balcázar. ujú. Vamos a ver. Si el Vamos a señor ver. Balcázar en algún momento pensó que Perú Libre era un partido de izquierda y por eso él se incorporó a Perú Libre y se mantuvo como parlamentario en Perú Libre después de renunciar. Ujú, sí. Renunció y después volvió Ujú, y ahora es parlamentario en Perú Libre, sigue siendo, digamos. Bueno, entonces si él piensa que por ser parlamentario en Perú Libre debe mantener una política elementalmente independiente y actuar así, de repente lo hace. Vamos a ver. vamos a ver. Bueno, vamos a estar en la expectativa. Ahora, en cuanto al indulto, entiendo que es una promesa política, se vocea que dará al final del gobierno. Vamos a ver qué pasa también. Tal vez algo más que quisiera remarcar. En el caso del indulto es más complicado porque ya hay muy poco tiempo para el cambio de gobierno. Aquí lo que seguramente va a ocurrir es que Balcázar va a esperar la votación de la primera vuelta. Ujú, Y después de la votación de la primera vuelta, entre la primera y la segunda vuelta, es probable que tome esa decisión. ujú, ¿Por qué? Porque entonces, pongamos hipotéticamente, ujú, que a la segunda vuelta pasen, por decir un caso, López Aliaga y López Chao. ujú, Bueno, ese es un escenario. ujú, O que pasen a la segunda vuelta Keiko Fujimori y López Chao. Ese es otro escenario. O de repente no pasa López Chao, sino pasa Atencio. ujú, Esa es otra posibilidad. ujú. O de repente no pasa ni Atencio ni López Chao, sino queda entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Ujú. Ese es otro escenario. Entonces, ahí se va a saber, se va a poder definir mejor. Ujú. Eso yo creo que es lo que va a esperar Balcázar para definir el tema del indulto. Ujú. Don Gustavo Espinosa, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente estamos en contacto para otros temas, para dar seguimiento a lo que pasa en la política peruana, pero también nos ayuda mucho con su experiencia y conocimiento de la historia y sobre todo también es una posibilidad de poder también contar con usted para comprender la política peruana. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, felicidades, que les vaya muy bien. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego. Bien, nosotros vamos a continuar. Les pedimos que este video lo compartan, dejen su comentario, su like. Eso es importante para que este video llegue a más compatriotas. La mirada naturalmente es necesaria porque también ya a estas alturas de alguna otra manera entendemos, es claro, reitero, este es un programa más o menos una proyección, pero finalmente en la práctica vamos a ver, como ya lo hemos descifrado a Perú Libre, ¿no? Se dicen que son de izquierda, Fuerza Nacida del Pueblo, son leninistas y, bueno, mariateguistas y marxistas, solos en el discurso, más no en la práctica. Han sido funcionales al fujimorismo y, bueno, incluso ahí está interés netamente personal y familiar, donde cómo es que el señor Waldemar Cerrón ya va por segunda vez o ya cuarta vez, en este caso por tercera vez mejor dicho, en la mesa directiva, que se sienten junto con los fujimoristas, con López Aliaga, todos ellos. En fin, como dice la frase de Cristo, ¿no? Por los frutos conoceréis, y ahí está. Por otro lado, por ahora, como Perú Libre, a través de José Balcázar, tienen la presidencia,
Ya López Aliaga, Keiko Fujimori han salido a decir que no van a otorgar voto de confianza. ¿Cuál será sus justificaciones? Seguramente en los siguientes días vamos a conocer. Por ahora se dice que no estarían formando parte del gobierno en cuanto a los ministerios. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, como dice la canción de Martina Portuguerero, ahí vamos a ver. En todo caso, un abrazo a todos, cuídense mucho, como siempre digo, Tupanán Chicama, y les invito a ver nuestros otros videos. Volvemos más tarde, cuídense mucho.